A cada uno de mis hermanos, hermanas, contemplando en esta mañana este hermoso arroyito con un vientito regio, con un campo de frente, lo que la naturaleza nos complace. Este es camino a Pilar del Este por calle de tierra. Para allá, ruta 25. Y para allá tenemos todos los countries. Una hermosa mañana. Y venía meditando referente a veces lo que decimos cuando estamos en el púlpito o cuando están en el púlpito. La palabra de Dios, o el púlpito, llamarle el púlpito, llamarle lugar santo, no es para confortar, no con la palabra, sino no confortar con uno lo que uno piensa. Quizás tuviste una diferencia con un hermano, una hermana, o escuchaste algo en la iglesia, algún movimiento raro, un desacuerdo. No es para subir el púlpito y directamente decir porque hay hermanos, porque están haciendo esto, porque el Señor me mostró. Eso es chumerío y no se debe hacer eso en la iglesia. Muchas veces uno quiere enseñar, amén, las cosas del Señor, pero a veces terminamos siendo desordenados. ¿En qué sentido? Queremos pensar que nosotros la sabemos todos y a veces no sabemos nada. Porque por un lado escribimos y por otro lado lo borramos, con los hechos. Recuerden que la palabra de Dios en Apocalipsis dice que delante del tribunal de Cristo, el apóstol Juan dice que vio grandes, pequeños y ancianos delante del tribunal de Cristo y fueron juzgados según sus obras. No dice, vi a la congregación algunos desobedientes, algunos, no. Vio grandes, pequeños y ancianos. Fueron juzgados según sus obras. No hay nombres. O sea que puede haber pastor, puede haber líderes, puede haber aquellos llamados profetas, aquellos llamados apóstoles, puede ser aquellos ancianos, puede ser lo que sea. Todos vamos a estar delante del tribunal de Cristo. No va a haber pastor que va a estar sentado al lado de Cristo, no va a haber diácono, no va a haber anciano, no va a haber encargado, no va a haber portero, no va a haber prevístero, no va a haber cura, sacerdote sentado al lado en una silla especial. No. Todos vamos a estar delante del tribunal de Cristo y vamos a ser juzgados. El único que tiene la verdad es Dios. Amén. Recuerde que antiguamente, nos hablaba el Señor a través de los profetas, a nuestros padres, en el tiempo de antes. Lo explica en Hebreo capítulo 1. Y lo estudiamos y lo vemos y lo leemos en el Antiguo Testamento. Antiguamente nos hablaba por los profetas a nuestros padres. Y hoy, dice en Hebreo capítulo 1, el Señor nos habla por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, o sea, por su palabra, por la Biblia. Amén. De ahí nosotros tenemos que sacar sabiduría, entendimiento del Señor, para poder discernir, amén, y poder hablar al pueblo. A veces nosotros no queremos saber todo y no lo sabemos nada. Por eso en esta mañana, mi reflexión en este día es cuidado con lo que decís arriba del púlpito.
Muchos dicen que es lugar santo, pero recuerde que el Señor no, en este tiempo, no habita en ese lugar santo que dicen, que todos hablan. El púlpito es obviamente que puede subir cualquiera y demás. Si llamaría un lugar santo, ya todos serían consumidos ya. Pero como no es lugar santo, porque dice que el Señor no habita, escuchen, no habita, y la palabra de Dios lo dice, en lugares hechos por manos de hombres. Escuché por ahí que muchos decían, el Señor está acá, el Señor se está paseando. El Señor no se está paseando, el Señor no está caminando, el Señor está en nuestros corazones. Depende de aquel que lo recibe, depende de aquel que hace la voluntad de Dios, depende de aquel quien camina bajo su manto. No es para todos, porque dice, no todo lo que dice un Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, no todo. Entonces nosotros tenemos que cada día renunciar a lo que el Señor no le agrada, a lo que no nos deja crecer espiritualmente. Por ahí sos un miembro de la iglesia, llamada iglesia, porque iglesia somos nosotros, llamado un miembro de la casa de oración, del templo, pero quizás afuera te maneja mal, ni siquiera Dios te bendiga, un hermano. Pero en la iglesia te llenás de la boca. Había un corito de Kabuki, un grupo musical, que decía, Santulón, somos adentro y afuera somos cualquiera. Y le llamaba Super Careta. Algunos lo habrán escuchado. Y eso es verdad. Eso es verdad, hermano. Nosotros debemos ser afuera, adentro, lo mismo. Amén. Porque dice que nosotros vamos a ser reconocidos como hijos de Dios, no por la vestimenta, porque muchos usan traje, saquito, corbata y demás cosas, y vemos dentro de la iglesia que son, o por ahí andás, vas a la iglesia, pasás por frente, por el barrio y vas con saquito, corbata y la Biblia, pero después sos una persona que te disfrazaste nada más, porque seguí tu rumbo, seguí tu cosa que hacer, quizá discutí con tu mujer, sos un mal padre, un mal vecino. Mucha gente escapa cuando hay una iglesia del barrio, escapa y se van y viajan 5, 10 kilómetros, 15 kilómetros a otra iglesia, con el pretexto, la iglesia no me gusta del barrio, porque la iglesia, porque te conocen en el barrio, que sos una mala persona, pero de Dios nadie se oculta. Por eso dice en Apocalipsis que vamos a estar en el tribunal de Cristo, y según lo que hicimos, según lo que hemos hecho, vamos a hacer, esa es la segunda muerte, por la eternidad. Por eso el Señor nos da su palabra y nos enseña a través de su Santa Biblia cómo debemos conducirnos cada instante, cada momento, como el apóstol Pablo hablaba a las iglesias. Amén. No podemos tomar un texto, sacarlo fuera de contexto para pretexto, como muchos hacen. Y otra cosa también que quería decir, referente cuando uno está enfermo, cuando está pasando por dificultades, está pasando sin trabajo, lo primero que hacen, te juzgan. ¿Por qué te está en pecado? ¿Por qué no viene a la iglesia? Bla, 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 bla. Porque somos juzgadores, juzgamos al toque. Porque venimos a la iglesia, porque vamos a la reunión, porque esto, porque aquello, somos súper espirituales. No es así. Yo siempre hablo con mi esposa o con alguien cuando tengo oportunidad. No se trata de que estás en pecado porque estás enfermo o estás falta de trabajo. Quizás estás sirviéndole al Señor, no en cuatro paredes, porque muchas veces piensan de que uno... por ahí escuché hace mucho de que la iglesia la comparaban como el arca de Noé, ¿no? El predicador había hablado y había enseñado un poco cómo era el arca de Noé.
Pero después decían de que nosotros tenemos que estar dentro de la iglesia las 24 horas si es posible, porque ese es el arca, que el Señor cuando venga se va a llevar el arca, se va a llevar a la iglesia donde están todos juntos, y no es así. Porque la iglesia somos nosotros somos el templo de un Dios viviente, donde Dios habita en nuestro corazón. Si vos tenés rencor, falta de perdón y tanta cosa, son dioses ajenos, dioses que están habitando en tu corazón, y Dios no puede habitar en tu corazón si hay otros dioses. Amén. El diablo va a entrar a tu vida, va a entrar y va a arrebatar y va a hacer lo que él quiere, porque es un atrevido. Pero Dios... No, Dios, por eso dice en Apocalipsis, estoy aquí en la puerta y llamo. Si alguno abre su puerta, entraré en él, y es el corazón. Él está golpeando. Mi hermano, mi hermana. Y volviendo a esto de porque estás enfermo, o falta de trabajo, o estás pasando por alguna dificultad, nosotros tenemos que meditar. Si yo leo la palabra de Dios, si yo ayudo a alguien que está necesitado. Ahí en San Mateo habla del juicio a las naciones, que los puso a las ovejas de un lado y a los cabritos de otro lado. Y el Señor lo único que le decía, me viste desnudo, no me vestiste, estuve en la cárcel, no me visitaste, estuve desnudo, no me vestiste, tuve hambre, no me diste de comer. No dice... No diezmaste, no ofrendaste, no esto, no aquello, no pactaste, como muchos sinvergüenza hoy por hoy te quieren hacer entender de que si vos diezmás, si vos pactás, vas a entrar en el reino de Dios. Y eso es lo que el Señor no quiere. Amén. El Señor nos enseña que debemos, el primer y gran mandamiento es amor al prójimo. Ese es el primer y gran mandamiento. Y hay muchas cosas más para decir en esta mañana, muy hermosa. De por cierto, salí a caminar hoy, hice 14 kilómetros y de vuelta. Bueno, hay que cuidar la salud también. Y bueno, es el tema de que uno tiene que meditar. Si yo estoy caminando bajo la protección del Señor, si estoy haciendo la voluntad del Señor, y si estoy pasando por una enfermedad, Señor, me dejaste, Señor esto, Señor aquello, no. Ni tampoco de gracias. Amén. Hoy el Señor nos habla de que si vos estás pasando por un momento, por una circunstancia, vos lo que tenés que pedir es la salvación, ser salvo. Muchos van a la iglesia para ser sanos, muchos van a la iglesia para... Además hay propaganda, cosas evangelísticas, trae tus enfermos, si estás falta de trabajo, venite, porque la campaña del pastor es fulano, mengano, que viene no sé de dónde, trae la unción, la bendición. No, mi hermano, usted tiene que buscar la salvación, es lo único importante, la salvación. Porque si nosotros no buscamos la salvación, ¿dónde vamos a ir a vivir? ¿A dónde vamos a ir a parar? A vivir por la eternidad, mi hermano. Muchos dicen, pero si le sirvió al Señor, eran cantantes, eran grandes siervos de Dios, y mirá, le agarró la enfermedad y se murió. El Señor sabe. Ahora, si estás enfermo y si estás sin trabajo o estás pasando por diversas situaciones y no estás cumpliendo la palabra de Dios, entonces hay algo que el Señor te está reclamando. Primero, que trabajes para Él, porque Él te eligió, te escogió ya del vientre de tu madre. Amén. Él te dio vida no para que nosotros hagamos lo que queramos, Él te dio vida para que nosotros continuemos la obra de Dios, continuemos lo que los apóstoles dejaron, continuemos lo que el Señor nos enseñó. Recuerde que hay un mandato en la Biblia donde dice ir predicar el Evangelio, y muchas veces quizás nos comprometimos con predicar el Evangelio, y hoy por hoy estás quedado, estás alejado de la presencia de Dios, porque quizás te fue bien y ¿para qué vas a ir a la iglesia? Y hoy estás pasando por diversas situaciones y problemas. Entonces, nosotros debemos meditar. Si estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos pasando por necesidades,
vamos a seguir haciendo la voluntad de Dios. Si quiere el Señor, Él no va a darse trabajo o no va a sanar. Pero lo importante es llegar a la meta. Dice, hay un corito, dice, si me falta la mano, si falta un pie, bueno, caminaré con el otro, algo así, ustedes me entienden, ¿no? Si me falta el suspiro, bueno, ahí estaré con el Señor. Pero bueno, lo importante es poder ser salvo. Amén. Dios te bendiga. Y recuerden de que el púlpito no es para confrontar y no es para sacar provecho, porque tenemos la autoridad para decir y hacer lo que nosotros queramos. El púlpito es para enseñar. La iglesia tiene que enseñar, saber, entender. La iglesia tiene que llevar un papel y un lápiz. El pastor tiene que enseñar la palabra de Dios. Basta de payasadía en la iglesia. Basta de poner ingredientes para que los hermanos se sientan bien. Basta de copiarse de otras iglesias mundanas que están haciendo lo que ellos quieren. Basta de jugar el evangelio, como decía alguien. Hoy nosotros tenemos que aprender. Cristo viene pronto y tenemos que estar preparados, mi hermano, mi hermana. Amén. Tenemos que estar preparados para ese gran evento que es el arrebato. Muchos dicen que la iglesia no va a pasar la tribulación y otros dicen que la iglesia va a pasar la tribulación. Déjame decirte de que ambos va a pasar ese evento. ¿Por qué? La iglesia dice que somos nosotros. Amén. La iglesia somos nosotros. Y si parte de la iglesia se va en el arrebato, parte de la iglesia va a pasar la tribulación. La iglesia desobediente, como las 5 vírgenes, que desobedecieron, que tuvieron con su lámpara apagada. Las otras no, las otras se fueron con el Señor, porque tenían la lámpara encendida, ese fuego. Recuerden que en Apocalipsis dice, ojalá fuese frío o caliente, pero cuando eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y hoy la iglesia está pasando por una tibieza tremenda. Tremenda. Dios te bendiga en esta mañana preciosa. Mi nombre es Alberto Soasnávar. Amén. Recuerden que Cristo viene y viene pronto.